abre la sesión, señor secretario. Tenemos cuenta. No, señor presidente, no tenemos documentos para la cuenta. A ver, no veo al ministro de Hacienda, me dicen que está en el Senado viendo el tema del presupuesto. No, es que aparentemente no va a tener espacio, entonces yo lo dejo abierto a lo que dicen los señores diputados. Pues. Está la ministra de Trabajo, es cierto, pero este es un tema de Hacienda. Entiendo que no, porque están viendo presupuesto, ya parece que es más importante que el reajuste, entonces... Sí, ministra. Lo que pasa es que el Senado solicitó la presencia del ministro personal, o sea, no hay posibilidad de que alguien pudiera quedarse durante la tramitación, ni siquiera el director de presupuesto, entonces la verdad es que no es muy viable que pueda salir, por eso, si le parece a la comisión por su intermedio, presidente, como habían quedado algunas dudas, que hemos trabajado con el equipo de Hacienda. Quedaron dudas, pero entonces yo le pediría que venga el director de presupuesto. Si esta es la Comisión de Hacienda, esta es la Cámara de Diputados. El Senado hará lo que quiera, pero esta es la Cámara de Diputados. ¿En el Senado la presencia personal del señor Arena? ¿Algún senador democrático? Porque ya tiene olor a boicot esto, ¿no? Por eso yo lo estoy pidiendo aquí, pues. Sí, todo lo contrario. ¿Por qué no arreglan esto en la interna? Que a nosotros nos gusta debatir, señor presidente. ¿No? Algunos no aceptamos solamente órdenes. Este es un partido más abierto, con más debate. Sí, pero quiero igual, pero el tema es que el ministro no va a estar, entonces por eso quiero... No, pero no va a estar aparentemente, entonces a lo menos yo pido que esté el señor director de presupuesto aquí presente. O sea, si no está el director de presupuesto no voy a votar hoy día el proyecto. Vamos a escuchar a los que estaban inscritos, que nos faltaban, rápidamente. Diputado Andrade, tiene usted la palabra, mire, justo, preciso. Usted es un disciplinado militante de la nueva mayoría, así que no tiene... Ando de psiquiatra por la vía. Presidente, gracias primero siempre será para mí un gusto y un honor estar en la Comisión de Hacienda. Es un proceso de aprendizaje inacabado. Quiero en primer lugar señalarle que creo que es importante valorar el acuerdo. Creo que es muy importante que a propósito de un proceso de diálogo social, en una relación muy simétrica, los gremios y el gobierno tengan la capacidad de encontrar un punto de acuerdo que no solo tiene que ver con el guarismo que a todos interesa, sino que con un conjunto de otros elementos que contiene el proyecto y que es parte del acuerdo entre los gremios del sector público y encabezado y presidido por la CUT y el Supremo Gobierno. En ese ámbito entiendo que hay un montón de asuntos que son de interés de los trabajadores que han sido recogidos y que desgraciadamente por los temas de tiempo y de la centralidad que se le da a la discusión del guarismo se pierden un poco desde el punto de vista de la consideración. Presidente, el reajuste del sector público es un factor de referencia para las negociaciones del sector privado, de eso no hay ninguna duda. Y desde ese punto de vista su contenido y también su formato contienen un conjunto de referencias que en el sector privado siempre son muy interesantes de considerar. Los que hemos tenido alguna mínima experiencia en ese ámbito, le puedo contar, para aquellos que no la han tenido, que los contenidos y alcance de este entendimiento siempre es muy valorado, para bien o para mal, en el sector privado. Y desde ese punto de vista, creo que el reajuste, si bien es cierto, avanza sustantivamente en considerar aquellos segmentos de menores ingresos del sector público, todavía, y esto se expresa no solo en la asignación de los bonos, aguinaldos, sino que también en la importante ajuste que hay respecto a los que ingresan en los grados más bajos, sigue teniendo un déficit en materia de lo que, en mi opinión, debiera ser un formato estructural del sistema que valore con mayor certeza los ingresos más bajos. Voy a usar un lenguaje que puede ser un poquitito molesto para lo que son las referencias del Partido Socialista, pero creo que hacer un reajuste escalonado
pudiera ser una buena fórmula. Aquí no se permiten abanderizaciones, señor presidente, por favor. Bueno, retiro entonces. Retire la palabra allendado, un allendado, ya, vale, sí. Perdone, presidente, fue un exabrupto. Entonces, sin lugar a dudas que generar una consideración al interior del reajuste que pudiera beneficiar de mejor manera a los ingresos más bajos, que paradojalmente se expresan fundamentalmente en los gremios que llegaron al acuerdo. Fíjese usted, paradojalmente. Es siempre un desafío. Yo entiendo desde el punto de vista de la administración y del resultado del reajuste, es complejo su aplicación práctica, pero desde el punto de vista del principio, considerar diferencias en la aplicación del reajuste en el marco de una consideración general, creo que siempre será muy sano. Esto en el sector privado se usa con mucha frecuencia. Fíjese usted la paradoja, en el sector privado se consideran los estratos más bajos y se les da y se les asigna reajustes que no necesariamente son iguales para los estratos más altos. Este proyecto históricamente lo ha recogido por la vía de que hay estratos que no son sujetos de beneficios, aguinaldos, qué sé yo. Sin embargo, operar en el reajuste quizás sería la fórmula más adecuada. Así que yo creo que hay que valorarlo. Permítame decir una reflexión para no quitarle el tiempo a los titulares de esta comisión que tienen una alta valoración en el Parlamento, como usted sabrá. Mire, yo quiero decirle al respecto que hay un viejo principio que por lo menos lo que hemos estado durante toda la vida vinculado a este mundo es bien importante. Nadie sabe más que la situación de los trabajadores que los propios trabajadores. O sea, yo sé que hay gente que tiene una gran formación doctrinaria, profesional. Esta es la vieja teoría de las vanguardias. Siempre las vanguardias sabían más que los trabajadores y que el mundo popular. Y por eso se generaron teorías al respecto. Fíjese que habían algunos que hablaban de los sectores refractarios y retrasados de la clase trabajadora que tenían que ser conducidos por la vanguardia. Yo sé que este es un lenguaje que a algunos les puede llamar la atención, pero fíjese que no deja de tener vigencia. A tal punto llegó esto que incluso hubo textos al respecto. Fíjese que hay un texto muy interesante que probablemente no tiene por qué ser lectura obligada en los colegios, de un señor de poco pelo, pero de mucha inteligencia, un señor de apellido Lenin, que hablaba incluso de un texto que se llamaba El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, que se refería fundamentalmente al tema de las vanguardias, a aquellos que se sienten, pareciera ser que imbuidos de una cierta condición celestial, como que algo cayó del cielo y que les otorgó un carácter que sobrepasa en mucho a aquellos que viven en la cotidianidad de la situación. Esas son las vanguardias, aquellos que saben más que todo el resto. Y como saben más, el resto los tiene que seguir. Se grafica muy bien con una vieja frase que también se usaba mucho en el mundo popular, que decía, yo estoy de acuerdo con los sentidos colectivos, pero síganme. Este es un esfuerzo colectivo, pero me siguen a mí, porque yo soy la vanguardia. Entonces, ahora, tiene una formación por otras vías, para los que tienen más bien acercamientos por la vía más religiosa, y esto es más popular, incluso son los que son más papistas que el Papa. Aquellos que se sienten imbuidos de una suerte de particular condición y talento que sobrepasa en mucho a aquellos que viven la cotidianidad de estas cosas. Desde mi experiencia, y con el respeto que me merecen estas personas, yo soy de aquellos que le creen más a los que viven la cotidianidad de estas cosas. Y por eso es que mi lógica de conducta en esto ha sido siempre respaldar los trabajadores, particularmente aquellos que están en una situación de mayor deterioro, incluso en el mundo del trabajo, señalan. Y por eso usted se acordará, presidente, que en algún momento, y a propósito de un reajuste del sector público durante el gobierno del presidente Piñera, el suscrito permitió la aprobación de aquello porque la CUT me lo solicitó entonces. Así es, con mi no voto. Porque uno en esto tiene que ser coherente, cuando le crea a los trabajadores tiene que ponerse, porque de lo contrario esto, yo les reitero, esto de sentirse en la vanguardia siempre tiene este riesgo. Entonces, como la lógica del partido del que yo soy parte es que nosotros vamos a respaldar y a ser leales con la presidenta Bachelet y con su programa.
y que cuando tengamos además la posibilidad de que junto con ser leales con la presidenta Bachelet y su programa, también somos leales con los trabajadores, particularmente aquellos que suscribieron este acuerdo, créanme que para nosotros no es complicado, al contrario, es un agrado respaldar este proyecto. Presidente, muchísimas gracias. Gracias, diputado Andrade. Dos comentarios muy breves, nomás. Uno, su solicitud de que estuviera presente el director de presupuesto, aquí está. Y dos, yo concuerdo con usted en términos que los trabajadores saben su tema, ¿ya? Y usted dice, síganme. Yo entiendo que los trabajadores públicos son los que estamos hablando y que usted nos está pidiendo que sigamos a la NEF. Creo que es un buen mensaje que queda por aquí. Diputado Boris, tiene usted la palabra. Me da un segundito. ¿Me puedes pasar uno antes? Después... Diputado Ortiz. A usted, don José Miguel. A ver, señor presidente, yo voy a apoyar todo el proyecto que ingresó el gobierno y los fundamentos asumiendo todas las consecuencias habidas y por haber. ¿Por qué lo empiezo expresando? Parece que hay distinguidos colegas que ni siquiera se han leído el proyecto y lamento profundamente que así suceda. Por ejemplo, desde el artículo 31 hacia adelante, son puras cosas nuevas. El aumento de la remuneración total mínima de los profesionales de la educación desde 538.770 a 636.000. Ojalá los colegas profesores estén viendo esta comisión de Hacienda aquí en la Cámara de Diputados. La modificación de los requisitos para acceder a la beca de reubicación de alumnos de la Universidad del Mar, tema que ha sido largamente debatido por el gran drama de ellos. Estudiantes matriculados 31 de diciembre del 2012 en dicha universidad. Hay una solución definitiva. La subvención de educación para la región de Tarapacá y comuna de Valparaíso en los periodos que comprende que son diferentes. Modificaciones a la asignación de funciones críticas de la ley 19.882, tope que será remuneración del jefe de servicio y no vendrá a la visación de DIPRE. Este artículo 36 quiero explicarlo mayormente. El artículo 36 faculta otorgar alimentación para el personal que se desempeña en establecimientos de salud dependiente de los servicios de salud. En Chile hay 29 servicios de salud. Había una discriminación brutal. Creo que en este caso nos han dado un ejemplo y definitivamente este tema se soluciona porque hay algo que es bueno que se sepa. Este beneficio se derogó el año 88 y resulta que del año 88 al día de hoy hay 26 años. Este que es mi gobierno está reponiendo la alimentación y tiene, que quede claro, se asciende más menos a un gasto de 33.000 millones de pesos. ¿Y por qué me quise detener en eso? Dentro de los que firmaron el protocolo, de los cuales son 12 gremios de 15, entre paréntesis, la ANEF lo digo con mucha altura y mucho respeto, yo que estoy tantísimos años en esta comisión mixta de presupuesto, la única vez que firmó fue en el gobierno del presidente Piñera, anteriormente nunca jamás quiso firmar, nunca. Por ejemplo, y nunca me voy a olvidar de este gran líder que está vivo, gracias a Dios, consejero regional Rodolfo Seguel, nosotros delegamos en él todo un compromiso, estaba listo, en un instante no se firmó. Entonces, bueno, esa es la verdad, es respetable, ellos están cumpliendo seguramente los mandatos, en este caso de su personal. ¿Y por qué en este tema de alimentación? Nosotros logramos colocar en el protocolo a todo el Servicio Nacional de Menores, a petición de la presidenta Alicia del Basto, el tema de lo que significaba la alimentación. Resulta que ahora, debido a eso, sucedió esto y se está haciendo los 29 servicios de salud. Entonces, a través suyo, presidente, me quiero dirigir al subdirector de presupuesto, que en este instante está aquí. Oye, debiera tomarse también esto como fue el compromiso del protocolo, que también suceda
en el Servicio Nacional de Menores, quedaron de acuerdo, dentro de marzo se va a evaluar para que se haga justicia, porque una de las que firmó fue precisamente la presidenta. Entonces yo creo que vamos arreglando las cosas, vamos conversándolas como corresponde. Además de eso, se reasigna cupos hasta el año 2016 para la bonificación por retiro voluntario para funcionarios del Poder Judicial. Esto se vio en la tercera subcomisión mixta de presupuesto que yo presido, cuando se analizó la partida del Poder Judicial. La asociación quisieron conversar, lo plantearon, lo escuchamos, lo reiteró el presidente de la Corte Suprema, y aquí está, en este artículo, yo creo que es muy positivo para lo que significa un poder del Estado, que son incentivos al retiro, eso, ¿para qué le vamos a cambiar el nombre? Está para los parlamentarios que están en las zonas extremas, la imponibilidad de la bonificación de zonas extremas para las universidades estatales. Es decir, se está tratando de hacer justicia. Yo lo planteaba en un momento preciso, cuando analicemos el próximo año el proyecto definitivo que tiene que ver con la educación superior, naturalmente que se tomarán, y yo quiero reiterar algo, yo creo que es de una injusticia brutal que las 16 universidades estatales, prácticamente todo programa, todo proyecto especialmente universidades que tienen grandes investigadores, tienen que tomarse razón de Contraloría que mínimo se demora 6 meses y hasta 2 o 3 años. Esa es la verdad. Yo soy partidario que cuando se vea ese proyecto hay que buscar otra fórmula, que ese obstáculo se salte, que sea más simple y que naturalmente eso va a significar el desarrollo de tantas cosas positivas para tantos académicos del más alto nivel. Aquí hay algo que ninguno lo ha dicho. Todos hablamos de los asistentes de la educación y nos olvidamos por los puros discursos. Yo por estar tantos años fuimos parte cuando sacamos en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, terminamos la discriminación de los auxiliares, los administrativos, que los bibliotecarios, que los que están en esto, aquello y lo otro, y a todos como corresponde son asistentes de la educación. En la base, en la pirámide de educación, los asistentes de la educación son vital. Ahora hay un artículo que los favorece totalmente, que es la asignación por desempeño en condiciones difíciles a los asistentes de la educación que ejercen funciones en establecimientos educacionales que sean calificados como desempeño difícil. El año 2015 es un aumento de un 20% y el año 2016 de un 35%. Si eso no es un avance, ¿qué es lo que hace? Los asistentes de la educación en Chile deben ser alrededor de 35.000. Entonces, por eso vi la firma del gremio dentro de lo que significó de madrugada, en la madrugada de este día. La bonificación de la zona Chiloé también, y también para los asistentes de la educación, que pasa de 156.300 a 196.300 a contar del 1 del 2015. Aquí está muy claro. Este mensaje de la Presidenta de la República no solamente concede aguinaldo, no solamente el 6%, sino que es cosa que empecemos a analizar el informe financiero. Y el informe financiero, si se analiza, es cierto que el artículo primero, el reajuste general del 6%, pero después tienes los artículos segundo, tercero, quinto y sexto, que son los aguinaldos de Navidad para el sector activo y que naturalmente están con los aumentos respectivos. Después tiene el artículo octavo, los aguinaldos de fiestas patrias para el sector activo. Después tiene los artículos 3 y 15, el bono de escolaridad. Tiempo. Termino. ¿Estáis dando 5 minutos? Está llegando el bono Navidad. Ya, sí. Después tiene el artículo 14, bonificación. Es decir, estamos llenos de bonificación y todo, en lo cual estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es un muy buen proyecto y más encima que hay que tener claridad de lo que significa el sistema económico en este instante que estamos viendo en el país. ¿Me dais un poquito más de tiempo? Ya. ¿Me puede dar? Es broma, hombre. Sí. No, yo lo estoy, no, es que yo lo tomo en serio. Es que yo, no, pero déjame una cosa para terminar. Ustedes se han puesto a pensar lo que significa el bono de vacaciones, pagaderos en febrero,
de 100.000 pesos para las rentas inferiores. O sea, no, yo lo que te quiero. Nosotros vamos a trabajar, pero, Ave María, que yo creo que está en función de la no discriminación. Yo creo que está en función de lo que significan los salarios más bajos de la administración pública. Por eso yo voy a votar y apoyar todo. He dicho, acabó. Gracias, diputado Ortiz. Sí. Que usted va a respaldar el que no se incrementen los reajustes a lo más de 4 millones, entendí también en la mañana. Sí, diputado Boris, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Siempre es un gusto debatir con el diputado Andrade en los términos en que plantea la discusión, porque creo que eleva el nivel de debate que muchas veces se tecnifica mucho en la Cámara. Pero no basta con usar los titulares de los libros de Lenin para citar a Lenin. O sea, al citar, es que me parece que no es menor, porque cuando se utilizan frases para la galería independiente que no hay gente viendo, de hacer referencia a el izquierdismo como enfermedad infantil del comunismo. Lenin lo escribe, y usted sabe muy bien, después me voy a pasar a referir al proyecto en cuestión, pero lo escribe en 1920, cuando los bolcheviques habían tomado el poder y habían ya socializado gran parte de los medios de producción. Y acá estamos, y usted me lo cita cuando el gobierno está entregando un reajuste de un 0,5% real a los trabajadores del sector público, y más encima prepara una reforma laboral en donde una de las principales demandas, que es el reemplazo de trabajadores en huelga, lo van a hacer pactando condiciones mínimas de trabajo, tal como informaban respecto al acuerdo que habrían llegado con los empresarios. Entonces, me parece, diputado Andrade, de que para citar a Lenin, hagámoslo en el contexto y demos un debate en esos términos de la táctica y estrategia de la izquierda, pero el contexto del Chile neoliberal de hoy día es bastante diferente al de la Rusia bolchevique en 1920. Ahora, no, es para que nos tomemos en serio el debate y no solamente lo hagamos en titulares para... Ahora, dicho esto, a mí me gustaría saber si todos los diputados de la nueva mayoría que hoy día saludan con gran efusividad este proyecto lo hubiesen aprobado con igual efusividad si es que quienes lo hubiesen presentado hubiese sido el gobierno del presidente Sebastián Piñera o de cualquier otra administración de derecha. Seguramente, tal como sucedió, por ejemplo, en el reajuste del sueldo mínimo, en donde se bajó las expectativas que la misma Central Unitaria de Trabajadores venía defendiendo desde hace 7 años, que era el sueldo mínimo de 250.000 pesos, hubiesen puesto el grito en el cielo ante un reajuste de estas características. Y estarían todos en la postura de la democracia cristiana, salvando el diputado Ortiz de pedir por lo menos un 0,5% real más de lo que hoy día se está entregando. Entonces, ese doble estándar, la verdad que termina haciéndole daño a la credibilidad de la política. Porque ¿cuál es la diferencia de que haya estado Piñera o de que hoy día esté la presidenta Bachelet, si es que al final los que terminan recibiendo las lucas son los trabajadores? Entonces, cuestiónanselo por último internamente. ¿Hubiesen dicho estas mismas palabras si este reajuste lo hubiese presentado otra persona o no? Bueno, por cierto, que no hay un oportunismo tampoco, o sea, lo mismo aplica para el otro lado, digamos. Es una cuestión que va y viene. Ahora, a mí yo entiendo el argumento del diputado Aguiló y del diputado Andrade, de que nadie representa mejor a los trabajadores que los trabajadores. Ninguna duda cabe. Ninguna duda cabe. Pero me parece que en el contexto actual es, a lo menos, ¿cómo plantearlo? O sea, creo que no corresponde que los diputados de una coalición se escuden en la CUT, para no exponer un debate argumentativo en torno a cuáles son los beneficios para los trabajadores, y sencillamente porque ellos lo aprueban, ustedes hoy día lo aprueban, tal como sucedió con el proyecto de trabajadoras de casa particular o con el proyecto del sueldo mínimo. Seguramente lo mismo debe haber pasado con la agenda corta de los profesores, pero ahí cuando se levantan los 50.000 profesores a lo largo de las 200 comunas del país, pareciera que la cosa es diferente. Yo entiendo, y si esto lo digo sin ni un dejo de ironía, me parece muy atendible ese argumento, pero creo que no evita que debatamos respecto del fondo del asunto. Y creo que cuando sencillamente se dice la CUT lo aprueba, se está obviando que hay una discusión de fondo detrás. Y el que, desgraciadamente, y esto yo creo que para todos los sectores de izquierda es lamentable que la mesa del sector público no haya llegado unido hasta el final. Y que hoy día tengamos 3 organizaciones que son tremendamente importantes, la ANEF, la Asociación Chilena de Funcionarios de Municipalidades y la CONFENATS, que no están aprobando este proyecto.
consideraciones que también son muy atendibles y que es importante poner sobre la mesa. Y acá, insisto, lo importante no es dar solamente un discurso para galería inexistente, sino ver cómo mejoramos este proyecto. Cómo mejoramos este proyecto entendiendo que la desigualdad en Chile no se va a mejorar por cambiar el proyecto de reajuste del sector público, ni se va a resolver los problemas de la clase trabajadora solamente en este asunto. Ahora, dicho esto, paso a lo específico. ¿Hay avances acá? Sin duda que hay avances. Hay avances en promesas que se plantean de manera diferente a años anteriores. Por ejemplo, cuando se dice que se legislará sobre la imponibilidad gradual de la asignación de zonas. Sin lugar a dudas que eso es un avance. A mí me preocupan los condicionales. ¿Sí? Se legislará gradualmente, podrá... O sea, los trabajadores de zonas extremas del sector público vienen hace años peleando por la imponibilidad de la asignación de zonas y desgraciadamente eso no ha sido real. Entonces, ver para creer, ojalá eso se cumpla. Pero ¿por qué solamente para los funcionarios de las universidades y no para todos los trabajadores del sector público? ¿Cuál es el motivo? A mí lo planteo como pregunta en este caso al director de presupuesto. ¿Por qué la imponibilidad no se aplica a todos los trabajadores del sector público? En segundo lugar, ¿por qué si hoy día no hay imponibilidad de la asignación de zona, sin embargo sí se considera la asignación de zona a la hora del cálculo del sueldo para saber el monto del bono que se va a entregar? Y en esto, hablando como representante de la región de Magallanes, la asignación de zonas extremas no es un privilegio, sino que se establece por una condición de criterio geopolítico de vivir, de qué es lo que implica vivir en zona extrema. En Magallanes debemos tener de las tasas de crecimiento poblacional más bajas de Chile. Tenemos cerca del 17% del territorio de la población, del territorio nacional, y sin embargo solamente un 1% de la población nacional. Entonces, la asignación de zonas extremas no es sencillamente un lujito que se da a la gente que vive en Magallanes, Porvenir o Puerto Williams, o en Arica, sino que tiene un sentido más de fondo, y cuando se obvia este hecho a la hora de calcular la base para asignar los bonos, la verdad es que ese argumento de fondo también se desconoce y eso también no es entendible, y ojalá lo pudiéramos mejorar en esta comisión. Me preocupa profundamente el reajuste del sector público en las universidades. Veo que está incluido en la ley, es algo que se intentó de diferentes maneras en el artículo 17, veo que nosotros con diferentes parlamentarios, liderados entre otros por Yasna Proboste, se intentó llegar a un acuerdo con el ministro de Hacienda en el marco de la tramitación del presupuesto, no fue posible, pero ojalá que el reajuste del sector público, y lo digo porque me tocó verlo cuando fui presidente FECH, en donde los rectores permanentemente te tensionaban para negociar, que te tiraban, decían, bueno, ok, tírate tú encima de los trabajadores cuando pedíamos congelamiento de aranceles, porque yo no puedo no subir aranceles si tengo que pagar el índice de reajuste del sector público. Entonces, si Hacienda no se hace cargo de eso, finalmente los que lo van a terminar pagando, y ahí me gustaría que lo cercioráramos, lo van a terminar pagando los estudiantes mediante alzas de aranceles. Y eso es seguir condenando a las universidades estatales a empujarlas hacia un autofinanciamiento, a mayor endeudamiento y a mayor deuda para los mismos estudiantes. Finalmente, a recomendación de la Asociación Chilena de Municipalidades, de trabajadores de las municipalidades, me indican hace mucho que todos los bonos debiera utilizar el criterio que se utiliza para el bono de vacaciones, es decir, considerando la renta líquida mensual y no la bruta. Y por lo tanto, hoy día queda excluido de esa lógica el bono de escolaridad, los aguinaldos, el bono de término de conflicto, y por lo tanto resulta sumamente importante que ojalá, si esto se aplica en el bono de vacaciones, ojalá podamos también, voy terminando, presidente, podamos también extenderlo a los otros, porque si no, al final son beneficios a los que le terminan amputando una patita, amputando un brazo, y que no llegan íntegramente a los trabajadores. Y de nada sirve que nos regocijemos acá, diciendo que hemos entregado tal o cual bono, si al final en la práctica lo que van a recibir los trabajadores del sector público va a ser mucho menos. Termino con el respaldo a la indicación que varios parlamentarios hemos firmado, que entiendo es totalmente admisible, dada la manera en que ha sido redactada, para que este reajuste
no implique un aumento en nuestros propios sueldos, ni el de la presidenta ni el de ministros, lo que significaría un ahorro, si bien menor en los términos presupuestarios de lo que estamos hablando, sí significativo también para algo que no se valoriza en plata, que es el respeto que tiene la ciudadanía por esta Cámara de Diputados. $2 millones que yo creo que valen mucho más que eso, cuando pensamos en el nivel de prestigio que tiene hoy día las instituciones y los representantes que hoy día estamos acá. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Boris. Presidente de la UDI, diputado Silva, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, quería contestar una pregunta que surgió en la mañana, que tenía que ver con la OSD. Y lo que planteaba el ranking de la OSD que se publicó es que Chile en los últimos años había sido el primer país en crecimiento, el que lideraba el crecimiento. Y ya cerca de 5 años en el grupo de los países que lideraban. En este año y en este gobierno, Chile cae al lugar 20 del ranking de la OSD en crecimiento. Ese es el indicador al que hacía referencia el diputado Melero, lo que muestra una eficiencia notable del gobierno en afectar los indicadores. Y eso es lo que quería explicar esta mañana el diputado Melero. Nos complementamos, ese es el equipo. Así lo vamos haciendo en 2 sesiones. Sí. En segundo lugar, respecto del reajuste, a mí me alegra ver que hoy día hay un poco más de responsabilidad, porque ante aumentos reales de más de 2 puntos en años anteriores, los mismos diputados que hoy día plantean que este es un reajuste razonable, hacían un escándalo y votaban en contra. Y esa falta de consecuencia yo creo que se nota, se siente. En los últimos años los reajustes reales habían sido mucho mayores, y eso había sido mayor porque se estaba generando un ambiente que permitía que el país creciera y por lo tanto eran sostenibles, se podían dar. Y eso fue una buena noticia que hoy día no está. Esa es una buena noticia que se hubieran podido dar, hoy día lamentablemente no están, y por eso entiendo que los mismos que con escándalo rechazaban reajustes reales mucho más altos en el gobierno anterior, hoy día simplemente digan que esto es suficiente. Me parece que es un buen cambio el que se ha planteado. En tercer lugar, a nosotros nos preocupa mucho, y se lo planteamos por su intermedio, presidente, al gobierno y a la ministra, la inflación. Que el gobierno, a pesar de todos los esfuerzos del Banco Central, haya logrado que la inflación este año vaya a llegar al 5,7% o en rango similar, es un golpe muy duro a la clase media, muy duro. Y por lo tanto, la preocupación que todos tenemos, y entiendo que es compartida por todos, es que las decisiones que tome el gobierno puedan influir en mayor inflación, es algo muy relevante. Nos preocupa ya lo que pasó en la ley de presupuesto, con el nivel de aumento de gasto. Entendemos la razón de la propuesta del gobierno, pero nos preocupa eso, nos preocupa el efecto. Y si bien hay muchos aspectos que a nosotros nos gustaría mejorar, vemos que un aumento del 6% de las remuneraciones de los trabajadores es un monto que está en línea razonable con esa preocupación. Siempre uno quisiera que se pueda generar reajustes mayores, es lo que nosotros desearíamos, pero para eso tendríamos que tener una economía que estuviera creciendo más, y que este gobierno no ha podido hacerlo. Y tampoco lo va a hacer el próximo año, no ha generado las condiciones, o sea, cada día que pasa se genera más desconfianza, y como no se va a generar ese ambiente de crecimiento, y como el gobierno no ha podido controlar adecuadamente la inflación a pesar de los esfuerzos del Banco Central, a nosotros nos parece que este reajuste es razonable. Nos parece que es razonable y avanza, yo diría, en una dirección correcta. Nosotros sí tenemos algunas inquietudes que quisiéramos plantear. La primera, por su intermedio, presidente, a la ministra del Trabajo, es si el gobierno tiene alguna propuesta respecto de la situación laboral, lo planteó el diputado de MISI antes, de los trabajadores a honorarios, a contrata,
de cómo ir avanzando en ese tema. Eso no se agota en el reajuste del sector público, obviamente, pero esta siempre es una oportunidad para discutir de eso. Si el gobierno tiene una agenda en la que se pueda trabajar, se pueda discutir, nosotros sentimos que por mucho tiempo esta ha sido una tarea pendiente, y que mientras no se aborde va a ser una situación que afecta a la realidad y la dignidad de muchos trabajadores que están esperando una solución. Y lo segundo, junto con pensar formas o cuál es la estrategia del nuevo trato que se pueda establecer en materia laboral, que se piensa también en evaluación, en poder tratar de ir dando nuevos pasos de reconocer más a las personas que hacen un esfuerzo mayor, a las personas que puedan tener una trayectoria. ¿Cuál es la propuesta que el gobierno está trabajando en este tema y que creo que en los temas de modernización del Estado, presidente, no hemos discutido mucho en las últimas sesiones? Para terminar, a nosotros nos llama la atención que una vez más acá el problema esté en la nueva mayoría. Nuevamente el problema está en la nueva mayoría. Creo que... ¿Necesito una interrupción? Ah, sí. Creo que nuevamente está el problema en la nueva mayoría. Yo creo que los chilenos sienten eso, esa permanente división. Y en eso yo creo que la actitud de la democracia cristiana, a excepción del diputado Ortiz acá presente, es un error. Es un error porque saben que un aumento mayor, que puede ser deseable en algunos momentos, con un gobierno que no ha logrado que el país crezca, con un gobierno que mantiene una inflación muy alta, termina siendo dañino para la clase media. Y creo que eso deberá corregirse hacia adelante. Gracias, diputado Silva. Sin error, diputado Santana, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, ¿quieren comentar algo? Sigo, que terminen y sigo. ¿Está listo? Ya, muy bien. Muchas gracias, señor presidente. No, solamente entregar un punto, lo que decía el diputado Ortiz, son 127.531 los asistentes a la educación, no son 30.000, son 4 veces más los asistentes a la educación que trabajan en nuestro país y que hoy son un poquito más, casi 60.000. Bueno, pero aquí tengo el cuadrito que se lo puedo entregar del informe de la Biblioteca del Congreso Nacional. La Biblioteca del Congreso Nacional. No, pero estoy complementando lo que usted dijo, diputado Ortiz, para que su discurso que habló a favor, lo estoy reforzando, que es muy importante. Le estoy dando, lo estoy empujando en un buen sentido. Sí, por supuesto. Oiga, bueno, señor presidente, bueno, aquí vemos que se repite la misma situación que en la discusión del salario mínimo, donde se aprueba, se llega a un protocolo de acuerdo con la CUT, con su presidenta, y donde un número significativo de personas en el salario mínimo le decían, si esto hubiera sido en el gobierno del presidente Piñera, daba portazo, ¿cierto?, porque no se llegaba a los 250.000 pesos, y después acuerda que esto en el tiempo se iba a llegar a 250.000 pesos, y hoy día escuchamos lo mismo en términos de lo que es el reajuste, que un acuerdo medio a puerta cerrada. Por lo tanto, esa situación se mantiene entre el gobierno y la presidenta de la CUT. Lo tercero, lo que hemos planteado, institucionalizar lo que es el cálculo del salario mínimo, el reajuste del sector público, con el objeto de poder incorporarle variables que sean lo más objetivas posible y no caer en un debate que hoy día nos enfrentamos, como bien ya lo han dicho, que en el pasado, si se hubiera hecho esta propuesta, muchos de los que hoy día dicen que lo van a aprobar, lo rechazarían, y con mucha fuerza y con mucha energía. Aquí yo he escuchado, ¿cierto?, de un planteamiento de congelar el reajuste a las rentas más altas del sector público. A mí lo que me hubiera gustado es que hubieran rechazado el incremento significativo de nuevos funcionarios del sector público que, entre comillas, se dijo que era para modernizar el Estado, y todos sabemos que meterle más carga en número de personas al sector público es engrosar la burocracia y en ningún caso hacerlo más eficiente. Por lo tanto, hay una contradicción, porque si queríamos, ¿cierto?,
no incurrir en esto que es como nivelar hacia abajo. Al país no le va bien, no somos capaces de crecer, es muy probable que no tengamos la recaudación fiscal que esperábamos con la reforma tributaria, y para disminuir la igualdad hagamos algo, a los que ganan más no les reajustemos, ¿ah? Porque así la desigualdad disminuye. A mi juicio es una mirada sesgada, brutalmente mediocre, porque yo creo que lo que nosotros debiéramos aspirar es que a la gente más humilde, más modesta, a los funcionarios públicos de menos recursos, sí le vaya bien, pero le vaya bien correlacionado a que al Estado y al gobierno y al país le va bien. Señor presidente, este reajuste de 0.3% nominal, claro, si miramos el vaso medio lleno, 0.3 puntos por ciento real, bueno, 0.7, ¿ya? Por ciento, 0.7, 0.3% real, ¿ya? De reajuste. Si miramos el vaso medio lleno, no es menos malo que el reajuste real que hubo en el año 2008, cuando el ministro de Trabajo era Andrade, el diputado Andrade, que fue menos 1,8, o sea, donde la gente, ¿cierto?, perdió su poder adquisitivo. Por lo tanto, yo creo que, no, lo digo en el sentido lo digo en términos de datos reales y concretos. Ahí yo creo que, estoy diciendo que esto no es tan malo si lo comparamos con el año 2008, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y más aún, cuando uno analiza esta caída en el lugar número 20, donde los últimos 4 años tuvimos los dos penúltimos en el primero, después pasamos al tercero, ya el año 2007 habíamos caído al lugar número 10. Por lo tanto, esto no es nuevo, esta caída que hay en materia de expectativa de crecimiento por parte de nuestro país en relación a la OCDE. Señor presidente, yo creo que estamos derechamente enfrentados en un problema serio. Yo creo que hoy día estamos reconociendo de que la inflación se hizo presente en Chile y se va a quedar presente por un tiempo más. Este reajuste que sin lugar a duda es prácticamente absorber el costo de vida, no es lo que quisiéramos, pero también sabemos que no es posible, ¿ya? No es posible caer en un populismo de incorporar reajustes reales mayores, porque sin lugar a dudas eso va a implicar, ¿cierto?, afectar mucho más la capacidad de pago, de poder incurrir en subsanar, podríamos decir, un error de esa magnitud. Yo solamente quiero terminar esto, señor presidente, con la siguiente reflexión. Con la misma fuerza que se plantea hoy día el resguardo, el cuidado, la eficiencia, la productividad del Estado, hubiera sido importante que hubiéramos tenido el voto en contrario de quienes hoy día van a votar cuando se aumentó de manera brutal la carga de funcionarios públicos honorarios en la última ley de presupuesto. Dicho, señor presidente. Gracias, diputado Santana. Lo que pasa es que cuando el diputado Andrade era ministro, no aplica la tesis por eso que ahora es mejor, que ahora es escalonada, como él dijo. Entonces es distinto. Diputado Campos, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Mire, a mí me han convocado a votar un proyecto integral. La verdad que yo he visto algunas críticas que se han realizado y la verdad que parte del proyecto habla de 25 puntos en los cuales el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo se acordaron trabajar en un corto y mediano y largo plazo para poder hacerse cargo de algunas falencias que tienen los empleados fiscales en el mundo laboral que ellos se desenvuelven. Entonces, si uno mira el proyecto completo, por cierto, tal vez el guarismo podría haber sido un poco mayor, pero la verdad que uno puede mirar el tema desde un punto de vista más integral, y la verdad que temas como la libertad sindical, los honorarios de los cuales el gobierno se allana a poder establecer una ley regulatoria, establecer una mirada en conjunto para proponer al Congreso una modificación, presidente, me parece que son temas relevantes para el sector público. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades, de código de buenas prácticas laborales y de cuidado infantil tanto para padres como para madres, empleados del sector público, yo creo que se hace cargo hoy día de cosas que van más allá de un simple guarismo.
Y es por eso que solo hoy día vemos una crítica bastante fácil, pero la verdad que no se mira el proyecto en su conjunto. Yo la verdad que felicito a quienes se han allanado a dar esa mirada del proyecto. Y lamento con quienes el gobierno ha estado trabajando y elaborando una agenda de trabajo como la propia NEF, que merece todo nuestro respeto. Y la próxima semana ya empiezan, por cierto, las reuniones para poder avanzar en estas materias que contempla el proyecto. Entonces, por cierto, el guarismo podría haber sido mejorado, se podría haber hecho un esfuerzo, pero en su conjunto esto es un proyecto de ley de reajuste del sector público que es completamente beneficioso para mejorar las condiciones en las cuales hoy día se desempeñan los trabajadores y los empleados fiscales. Solo señalar que junto con algunos parlamentarios también se nos han acercado algunos funcionarios de la Cámara y han señalado que muchos de ellos nos señalan que su vinculación laboral son contratados por la Cámara por el artículo 3A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. Y al ser contratados por la Cámara y pagados por el fisco se convierten en empleados fiscales. No son empleados fiscales, pero son empleados públicos. Son empleados fiscales, pero no son empleados públicos. Hay algunas organizaciones como la propia CONAF que se desempeñan más o menos en esta misma línea. Entonces la ley contempla un reajuste para los funcionarios de la ley 19.297, que son los de planta del Congreso, pero no contempla a los del artículo 3A, y la indicación que hemos presentado es para que los considere en esta ocasión en la misma ley y no se lleve a que pueda discernir el comité de asignaciones si finalmente lo reciben o no lo reciben. Creo que es un tema por el cual obviamente estamos legislando para los empleados públicos y obviamente que en esta materia también en la Cámara se nos han acercado nuestros propios funcionarios para poder ellos tener en esto un elemento también de justicia laboral. Así que, presidente, yo apoyaré completamente este proyecto y dejo esta indicación para que podamos también analizar esta situación de nuestros empleados y de nuestros funcionarios de acá de la Cámara de Diputados. Gracias, diputado Campo. Entiendo que va a respaldar al diputado Jiménez con lo que dijo en la mañana, 6,5. A ver, nos quedan dos brevecitos para cerrar, ¿no es cierto? Que está diputado Monsalve, breve, que estaba fuera de ritmo, y diputado Macaya, y con eso cerramos para dar las palabras ya ministro y nuestro invitado de las sesiones. Unos 3 minutos, por favor, diputado Monsalve. Gracias, presidente. La verdad es que yo, a propósito del debate, no soy ni de vanguardia ni retaguardia, soy militante del Partido Socialista que preside el diputado Andrade. Y yo preferiría, para serles franco, que el debate central fuera que los trabajadores tuvieran las capacidades y las facultades en este país para ellos mismos negociar los reajustes que fueran justos en sus salarios, tanto en el sector público como en el sector privado. Y yo creo que ahí radica tal vez la principal diferencia que se ha dado en el debate, tanto del reajuste del salario mínimo como en este debate. Porque algunos han dicho que, claro, a lo mejor en otras circunstancias algunos habrían votado a favor o en contra del reajuste. Pero lo que olvidan es que el acuerdo respecto al reajuste del salario mínimo implicó un compromiso que se va a cumplir ahora, y está la ministra de Trabajo acá, que es enviar un proyecto de ley de reforma laboral. Cuando llegue ese proyecto de ley discutiremos los alcances de su contenido. Pero entiendo que lo que la CUT buscó es entregarle a los propios trabajadores las capacidades para sindicalizarse y para negociar como corresponde los salarios. ¿De qué duda cabe que desde el punto de vista de la desigualdad, la principal deuda que tenemos en el mundo laboral? Y yo también, en ese contexto, no me quiero sesgar en la discusión de si esto es un 6, un 6,5 o un 5,8. Porque yo creo, y aquí, presidente, a través suyo, al director de presupuesto y al ministro del Trabajo, quiero más bien concentrarme en uno de los puntos que está en el acuerdo al que ustedes llegaron. No es el único, pero creo que es el más relevante, que es el compromiso de institucionalizar las modalidades de negociación colectiva al interior del sector público. Y en buscar acuerdos durante el año 2015 entre el gobierno, la mesa del sector público, con participación de la OIT,
para que esto se institucionalice. A mí, pasar por alto estos temas no me parece razonable. Porque a mí también me hubiese gustado que todos llegaran con un acuerdo aquí. Eso no fue posible. Pero yo creo que nuestra tarea central es debatir las políticas de seguridad social. No es desviar solo la atención respecto a un determinado guarismo. Guarismo respecto al cual a lo menos 12 gremios llegaron a un acuerdo, que yo respeto y valoro. Y yo entiendo que me gustaría profundizar más bien en las materias que permitirían en algún momento que fueran los propios trabajadores del sector público, los que no tuvieran que venir a este Parlamento a negociar un voto más o un voto menos para ver si el reajuste del 5.5, el 6 o el 6.5, sino que fueran los propios trabajadores del sector público quienes tuvieran condiciones de negociación para zanjar las diferencias con el gobierno respecto a los reajustes y a los justos salarios que merecen. Y yo no me quedo suficientemente conforme con la línea a las cuales se hace mención en el protocolo. Y me gustaría, presidente, a través suyo, que tanto la ministra del Trabajo y el director de presupuesto profundizaran respecto a este compromiso que tiene el gobierno, que yo creo que es un compromiso, por lo demás, una demanda histórica. Si aquí en Chile hubiera negociación colectiva en el sector público, como ocurre en una gran parte de los países del mundo, no estaríamos hoy día sentados en esta discusión al interior de la Comisión de Hacienda. Yo creo que ese es el punto. Y me gustaría, antes de votar, tener más claridad respecto a cuál es el compromiso efectivo del gobierno en esta materia, entendiendo que hay otras materias de seguridad social que yo valoro que están dentro del acuerdo y que muestran una visión mucho más integral de los derechos laborales de los gremios que han participado en esta negociación, que solo focalizarlo en el guarismo del reajuste. Hay varios que mencionar, por ejemplo, el reajuste que va, y termino aquí, el reajuste que va a implicar la mejora de los salarios de los estamentos más bajos del sector público, que no crecen un 6%. Las auxiliares de servicio su salario va a crecer un 19%, y los administrativos un 18%, y los técnicos un 17%. Yo creo que son medidas que apuntan en términos de seguridad social a la equidad también. Pero yo me voy a quedar con el compromiso de la institucionalización de la modalidad de negociación colectiva, y antes de votar, presidente, quiero pedirle a los representantes del gobierno que puedan ser más precisos respecto a cuál es el compromiso que han adquirido en este protocolo. Muchas gracias. Gracias, diputado Monsalve. Usted ha provocado que le pidamos a los ministros y al director de presupuesto que traigan pasas para acá para que puedan... Tiene la palabra finalmente, cortito, diputado Macaya. Cortito, sí. Llaman... ¿Ya? Yo me imagino, presidente, entiendo que hay acuerdo de eso, yo me perdí la sesión de la mañana, que hay acuerdo para escuchar a los gremios después, ¿verdad? O sea, vamos a tener la oportunidad de escuchar a los gremios, y en ese sentido, a mí me llama, muy importante, a mí me llama profundamente la atención cómo cambian los discursos de un año hacia otro. Es bien, con algunas notables excepciones, ¿eh? Yo creo que hay excepciones que se han mantenido incólumes con el paso de los años, los 5 años que yo llevo acá en el Parlamento. Pero, a ver, viendo la foto que se tomó hace unos pocos días atrás, de la presidenta de la Confederación Unitaria de Trabajadores, la militante del Partido Comunista Bárbara Figueroa, de la Central Unitaria de Trabajadores, y es bastante reflejo de lo que está ocurriendo hoy día en la coalición de gobierno. A mí me parece que la defensa del poder adquisitivo que tienen los mismos recursos hoy día por efecto de la inflación, es algo que yo no lo entiendo. Es la posición que ella levantaba hace un año atrás y que hoy día levanta manos con el gobierno y con el gobierno del cual obviamente forma parte, y yo veo en eso una contradicción vital. Yo recibo los antecedentes técnicos de que hoy día las condiciones de la economía, los informes del estancamiento de nuestro crecimiento económico, lo que está ocurriendo en materia de empleo, son una señal importante, y en ese sentido la importancia de tener un reajuste del sector público de manera responsable, una señal que nosotros recogemos. Pero yo lo que transmito es que no soliciten, no pidan que la UDI, que la actual oposición, sea la que resuelva los problemas de gobernabilidad de la nueva mayoría. O sea, no pidan de que hoy día, y yo quiero quizás destacar acá, una de las personas que está en contra, quizás con argumentos bastante similares a los que tuvo el año pasado, es el presidente militante socialista también de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales,
y claro, ahí se denota la diversidad, pero claramente también denota los problemas de conducción. Yo quiero recoger dos cosas solamente, presidente, para transmitir. Hay que expulsarlo después de esto. Bueno, es un tema que probablemente van a tener que resolver con sus mecanismos internos. Uno, hay una propuesta que se ha levantado, presidente, y usted la ha recogido en otras oportunidades. Yo me imagino que este año no va a ser la excepción, que tiene que ver, no en la misma línea del diputado Monsalve, pero similar en términos de cómo podemos ser capaces de ir superando esto que se ve todos los años, en buscar algún mecanismo más objetivo y no solamente que implique la negociación del sector público, sino que también implique lo que es la negociación del salario mínimo. O sea, de qué manera somos capaces con indicadores objetivos, dando algún margen obviamente a lo que es la posibilidad de negociación colectiva, pero de qué manera somos capaces de avanzar en esa dirección, presidente. Yo le solicito, quizás lo podemos mandatar a usted para que tenga esa conversación con el Ejecutivo a efectos de que se nos realice alguna propuesta, porque llevamos varios años pidiéndolo. A algunos les preocupa mandatarlo a usted, presidente, pero yo en ese sentido probablemente podríamos llegar a alguna posibilidad. El mensaje que se transmite es que no piden que sea la UDI, Renovación Nacional, los que solucionen los problemas de gobernabilidad que tiene hoy día la nueva mayoría, y en ese sentido entregar una señal y entender también, y ojalá pudiéramos anticipar el criterio que se va a tomar respecto a la indicación que se ha presentado, que a nuestro juicio adolece algún grado adolece de vicios de inconstitucionalidad, que nos gustaría poder entender anticipadamente cuál va a ser la postura de la mesa en eso. Hay varias indicaciones, diputado Macaya. Y lo que hay que hacer, yo lo planteé en la mañana, yo concuerdo con usted, por una cosa permanente, pero solo por un gobierno, porque después cambian los gobiernos, entonces cambian los ministros y ya se complica, pero por 4 años podría ser. Vamos a escuchar primero a quienes están de acuerdo con esta propuesta en representación de la CUT, don Arturo Escarés, ¿ya? Y luego a quienes estamos en contra, perdón, a los que están en contra, que es de la NEF, don Raúl de la Puente, y después nos vamos con la ministra. Tiene usted la palabra, mi estimado Arturo. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, vengo en representación de la CUT y mandatado por los 12 gremios firmantes, sí, de los cuales, de los gremios firmantes está el Colegio de Profesores, la FENTES, la CONFUSAM, la JUNGI, la FENPRUS, la FENFUSAP, la CONFEMUCH, a la cual yo represento, la FENAFUCH, la FENAFUECH, la ANTUE, la FENA Unitaria y la FENAD Nacional. Somos 12 organizaciones de 15 que efectivamente suscribimos este acuerdo con el gobierno respecto al reajuste del sector público. No solamente el petitorio que nosotros presentamos al gobierno respecto a este tema contiene reajuste a las remuneraciones y algunos bonos y aguinaldos. Este petitorio tiene aproximadamente como 12 hojas, de las cuales tiene que ver con un contexto amplio en las condiciones laborales de todos los trabajadores públicos, tanto a nivel central y descentralizado. Por lo tanto, esto, lo que ayer, anoche, hoy día, de madrugada, los gremios logramos acordar, tiene que ver en ese contexto, no solamente con el tema de los guarismos. Obviamente que el tema del guarismo es bastante importante para nosotros, y sobre todo pensando en que esto lo acompañan bonos y algunas asignaciones que para el sector, el cual yo represento, que tiene las rentas más bajas, le significa, por ejemplo, un bono casi 3 remuneraciones líquidas mensuales. Entonces eso también hace sentido. También en esto hay que destacar que este acuerdo establece una alza considerable en las rentas mínimas del sector público, de las cuales desde los años que se lleva negociando siempre ha sido tradicional que se reajusta solo en el porcentaje del cual se llega a acuerdo. Pero acá no, acá se creció sustancialmente en cifras que fueron obviamente concordadas y negociadas con los gremios, y de la cual nosotros obviamente saludamos, y es lo que también nos lleva a poder decir estamos de acuerdo en poder firmar. Y lo otro, si bien es cierto, en
en la negociación anterior, logramos el bono de vacaciones. Este bono de vacaciones que hoy día ya lo instalamos como tal en nuestro petitorio, también estaba, digamos, tradicionalmente todos los bonos crecen en el mismo porcentaje, pero este bono crece en casi más de 40.000 pesos y también para las rentas más bajas, este bono también no es la mitad, sino que efectivamente crece mucho más. Entonces, en el tema económico nosotros decimos que esto a nosotros por eso firmamos, digamos, igual en el tema del guarismo, insisto, es sumamente importante, pero pensando nosotros a lo mejor en una décima más, una décima menos, que es distinto cuando se le aplica a las rentas bajas una décima, cuando se le aplica a aquellos que tienen renta más alta una décima. Para nosotros puede significar 50 o 100 pesos, pero para otras rentas le significa a lo mejor mucho más. Pero sí es sustancial lo otro, lo que adorna, decimos así, este acuerdo. Y en eso me quiero referir específicamente en que hay unas demandas que son sentidas desde hace bastante tiempo y que por fin en este acuerdo se vienen a plasmar. Y el gobierno se compromete a trabajar en ello. Es, por ejemplo, en el tema de los viáticos. Teníamos viáticos, tenían 6 modalidades. De ello se disminuyen las 2 más altas, también la más baja y quedando solo 3. Ya eso también hay que destacarlo. En lo que se refiere también al compromiso del gobierno es a establecer los incentivos al retiro, pero partiendo de los incentivos al retiro como base de aquellos que cada gremio, cada sector tenía o el que mejor negoció, no del último, podríamos decir, porque hay algunas organizaciones de este sector que tuvieron incentivo al retiro mejor en el primer gobierno de la presidenta que en el que recién pasó. Entonces, en eso también hay un compromiso y está también ahí acordado. En materia de honorarios, hay un compromiso, esto es una demanda que viene de hace bastante tiempo, de más de 20 años yo creo, en el tema de honorarios. Y aquí hay un compromiso de aquí del 2015 al 2018 de poder pasar a contrata a los más de 8.800 funcionarios públicos. Eso yo creo que hace un sentido bastante grande en todos los gremios y incluso a lo mejor en aquellos que no voy a hablar por los que no firmaron, pero por lo menos los que firmamos sí estábamos de acuerdo y nos hizo bastante sentido esto de poder tocar también, además de poder instalar una mesa y hacer un diagnóstico no solamente a nivel central, sino también, porque en el nivel central se han hecho los diagnósticos, pero no en el nivel descentralizado. O sea, hablemos de todos los que son las universidades, el sector municipalizado, tanto a nivel central de los municipios como el tema de educación, donde también estamos en la misma situación respecto al tema de los honorarios. También pasa en esto los cambios legales que se pueden hacer respecto a los beneficios que pueden tener los funcionarios que están hoy día en el tema contrata. También contempla el mejoramiento de la infraestructura para el tema del cuidado infantil en los servicios que tienen sus propios jardines. Yo creo que aquí también hay un acuerdo que también lo hemos presentado en reiteradas oportunidades en las mesas, pero no habíamos logrado llegar a acuerdo. Misma situación en el caso del bono, del tema del postnatal, también hay un acuerdo de poder llegar a que las remuneraciones se le puedan pagar todas a nuestras compañeras y no tener lo que hoy día están con esta complicación, de que no se les paga todas sus remuneraciones respecto al tema del bono postnatal. También en el marco de las buenas prácticas laborales, hay un acuerdo acá en el cual el servicio civil se va a hacer cargo de poder, en el instructivo presidencial, poderlo socializar, pero también que esto pueda llegar no solo al nivel centralizado, sino también al nivel descentralizado. El derecho también de la tutela laboral. Hay otro tema súper importante que aquí se viene abordando desde hace mucho tiempo, y es en materia de la negociación colectiva de los funcionarios públicos. Aquí se hace un acuerdo de poder formar una mesa donde se busquen los mecanismos que se hagan cargo de las particularidades que tiene el sector público respecto a cada servicio, de poder llegar
a un acuerdo de poder transformar un proyecto de ley que los funcionarios públicos también podamos negociar colectivamente. También contempla este protocolo el descongelamiento de la renta total mínima docente, de la cual hacen más de 4 años que están congeladas. La misma situación, la asignación en condiciones difíciles que hemos peleado tanto los asistentes de la educación, que también lo contempla. Misma situación respecto al tema de las universidades estatales, de poder hacer la imponibilidad respecto al bono que tienen de zona extrema, y además el tema muy sentido de nuestros compañeros y compañeras de las universidades, las cuales tienen un problema desde hace bastante tiempo, desde que nace el tema del reajuste de la descentralización, de que ellos tienen que negociar el reajuste con los rectores. Y aquí hay un compromiso real del Ejecutivo de poder ver cómo se destraba esta situación y que los compañeros y compañeras de las universidades estatales puedan recibir el reajuste como corresponde y no estarlo negociando con los propios rectores, porque hay rectores de universidades que incluso no se los dan o se los dan no en el mismo guarismo que se acuerda acá. Esto en gran parte contempla lo que es este protocolo de acuerdo, que no solamente significa un tema de guarismo de reajuste. Fuimos 12 gremios de 15, los cuales estuvimos de acuerdo y que representa a más del 70% de todos los funcionarios públicos del nivel central y descentralizado. Entonces, llegamos a un acuerdo con el gobierno y nosotros estamos por defender este acuerdo porque, si bien es cierto, la propia, si hay gremios que a lo mejor por un tema de un guarismo en décimas más no estuvieron de acuerdo en firmar, pero nosotros decimos que este protocolo de acuerdo que firmamos con el gobierno, este acuerdo ha sido el mejor acuerdo que hemos tenido respecto a la negociación de reajuste del sector público. Gracias, presidente. Gracias, Arturo. Hemos tomado nota y ha quedado registrado, a ver si cuando discutamos el próximo reajuste podamos decir que todos los protocolos se han cumplido. Eso esperamos. Finalmente, don Raúl, la voz de la disidencia. Le pone color, ¿eh? Bien, le pone un poquito de pimienta. Muchas gracias, presidente, por la palabra y también por su apoyo. Yo quisiera primero hacer referencia para algunos diputados que la organización sindical no es un partido político y se privilegia en nuestra organización sindical creada por don Clotario y también por la cual murió Tucapel, la autonomía. Y esa autonomía significa de que nuestras decisiones se toman dentro de la organización sindical. Nosotros no somos partido, no somos gobierno y por lo tanto actuamos autónomamente. El gobierno es nuestra contraparte. Si es posible llegar a acuerdo, firmamos acuerdo. Pero si no tenemos acuerdo, tenemos conflicto. Y cuando tenemos conflicto, nuestra organización, bueno, lucha con todas las fuerzas que tiene para poder hacer valer también sus derechos. Aquí se ha dicho muchas cosas, de que esta organización no firma acuerdos. Quiero decirle a algún diputado que por ahí lo dijo, de que esta organización en los últimos 10 años ha firmado 12 acuerdos con distintos gobiernos, que ha firmado 30 protocolos para favorecer a distintas organizaciones públicas. De manera que no es necesario hacer esta apología o distorsiones de lo que es una organización sindical. Nosotros también queremos recalcar de que nuestros compañeros que han firmado este protocolo han tenido sus realidades, han tenido sus razones, han tenido sus intereses, tienen distintas culturas y por lo tanto la respetamos. No son enemigos, son compañeros y compañeras. Y eso quisiéramos dejarlo también dicho desde un comienzo. Y decir de que efectivamente este reajuste es un congelamiento de las remuneraciones de los funcionarios públicos. Digo congelamiento porque efectivamente esto lo da el INE, una organización que es su asociación es afiliada a nuestra organización, que dice que a 12 meses la inflación, el IPC reflejado es de un 5,7%. Y que
el Banco Central, los economistas, el Ministerio de Hacienda proyectan que este año va a ser de un 5.5% de inflación. Nosotros, por otra parte, es cierto, ayer estuvimos hasta las 4 de la mañana en una larga negociación que también se hizo el domingo, que se hizo el sábado y que venía negociándose hace largo rato. Y cuando el gobierno, después de haber iniciado con un 3% su negociación, 3%, y haber ido subiendo así las cifras en las cuales todas las organizaciones que estamos allí no estábamos de acuerdo, porque el día sábado todas dijeron, aquí nadie firma menos de un 7%. Todas. Entonces, bueno, cuando el gobierno finalmente dice ya, bueno, hay 6 o no hay nada, es cierto, algunas organizaciones firman, pero 6% es nominal. Y 6% nominal indica de que allí lleva incluida la inflación. Y si la inflación proyectada es 5,5 y la pasada a 12 meses 5,7, ¿cuál es el reajuste real? 0,3, 0,5, décimas. Y esa situación es lo que nosotros no hemos permitido. Son décimas de reajuste, que significa mantener el mismo sueldo que teníamos antes de la devalorización de nuestras poder adquisitivo. Por esa razón no hemos firmado, no por otra razón, porque además los trabajadores nos preguntamos cuándo las políticas contracíclicas favorecen a los trabajadores y no favorecen solamente a los empresarios, cuando se entregan más recursos para que empresarios construyan esto, lo otro. ¿Acaso también los trabajadores con nuestro poder adquisitivo también no podemos revitalizar la economía? ¿Por qué se entrega un 0,5% si también la economía va a tener un aumento de un 2%? Se calcula. Porque en este tema de los cálculos de los economistas son buenos historiadores, pero son malos como proyectores. Porque alguien podría haber supuesto de que la inflación este año iba a superar el 5%. Nadie. Todos habían supuesto otras cantidades. Por lo tanto, cuando el gobierno nos dice, mire, negocien en base al IPC futuro, no está diciendo de que negociemos en base a la ruleta. No, no podemos tolerar eso, porque esa fue otra discusión que se dio también en torno a la negociación del reajuste. Nosotros sí tenemos claridad de que hemos tenido una pérdida del poder adquisitivo de un 5,5%, por lo tanto necesitamos recuperarlo, pero también poder avanzar en nuestras remuneraciones. ¿Saben ustedes cuánto significa un 0,5% de una remuneración de un funcionario público que gana 500.000 pesos? Significa 2.500 pesos. ¿Qué hace usted con 2.500 pesos? Compra 2 kilos de pan. Ese es el reajuste que hoy día tienen los funcionarios públicos, y eso es lo que la ANEF se ha resistido a firmar, y que junto con eso nuestros compañeros de las municipalidades, la CEMUCH, y nuestros compañeros de la salud, la CONFENAT, que son los históricos. Nosotros somos las organizaciones históricas que tienen los funcionarios públicos, y que no somos una organización de 3, de 4, de 5.000 funcionarios públicos, no. Mi organización es la más grande de todos los funcionarios públicos, para que ustedes sepan, señores diputados y señoras. Y por lo tanto, hay que respetar esa situación también y no decir necesariamente hay 12 organizaciones que firman un acuerdo y 3 que no la firman, porque las 3 que la firman tienen historias, tienen convicciones, tienen una importancia dentro de este país que sí que es importante. Entonces, por esa razón, nosotros no hemos firmado esta situación. Ahora, es cierto, este reajuste lleva otras cosas. Algunas, ¿qué quiere que les diga? Son mesas, son estudios, son bonos. Y respecto a los bonos, sí, efectivamente, hay compañeros nuestros que tienen bajas remuneraciones, en las cuales un bono en el mes de diciembre les significa a veces casi un sueldo. Y que un 100.000 pesos para un bono de vacaciones que para muchos no les serviría de mucho, para algunos sí les puede significar algo. Entonces,
Pero ¿saben qué? La política de bonos se paga una vez en diciembre, una vez en enero, pero hay que vivir 12 meses en el año y ahí no alcanza. Por eso que la política que nosotros tenemos respecto a remuneraciones tiene que ser en base a reajuste, porque los bonos no son reajustables, se pagan de una sola vez y por lo tanto ni siquiera son imponibles, ni siquiera sirve para las jubilaciones, que hoy día usted para poder jubilar tiene que tener una cuenta individual imponible. Por lo tanto, esa no es una política de remuneraciones. Sí le sirven a los funcionarios en el mes de diciembre y en el mes de enero, pero efectivamente no son ni siquiera reajustables. Vale decir, el próximo reajuste vamos a tener que nuevamente entrar a una negociación, ni no hacer un reajuste sobre otro reajuste. Se fue el diputado Andrade, lamento que se haya ido, no es primera vez que se va de una votación. Lo recordábamos siempre los funcionarios públicos. Deje el pasado en el pasado nomás. No, bueno, en este caso debe haber escuchado. Además, perdón que haga algún paréntesis, presidente, sí, pero resulta sorprendente también de que los diputados son una sorpresa, porque resulta sorprendente que el presidente de la UDI vaya a votar igual que el presidente del Partido Socialista en esta pasada, y que algún otro diputado también. Bueno. Yeah. Bueno. Efectivamente también hay una parte importante, que es el tema de los honorarios. Honorarios que es una vergüenza que los funcionarios, dentro de los funcionarios públicos existan trabajadores que no tienen previsión, que no tienen salud, que no pueden afiliarse en ninguna organización sindical, no pueden tener viáticos, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? Este acuerdo es parcial, porque en la administración central son los únicos datos que existen respecto al tema de honorarios. Son 32.000 personas, de las cuales con el gobierno anterior se hizo una negociación, 1.460, 62 van a pasar a la contrata el 1 de enero del 2015. Bueno, quedan el resto. Y del resto se compromete a 8.000 en un plazo de 3 años que van a pasar a la contrata. Pero ¿qué pasa con los otros 24.000? No se sabe. No, están ahí, están en este minuto. ¿Qué pasa en los municipios, donde el tema de honorario es mucho peor, del cual las autoridades no tienen información ninguna? Y por lo tanto, frente a eso, no hay ninguna respuesta frente a la gran cantidad de honorarios que existen en los municipios. Y esa situación, por eso digo, está bien, se avanza, pero es parcial. Y lo otro que tiene que quedar muy claro, de que esos honorarios que desempeñan funciones permanentes y funciones regulares, y por más de un año, no pueden continuar siendo honorarios, y si se van a la contrata no puede renovarse. Termino inmediatamente, presidente, y perdone la... Ahora, respecto al tema de los reajustes para los menores ingresos, nosotros propusimos una fórmula que no es un reajuste escalonado, pero sí diferenciado. Nosotros decíamos 5% real para las remuneraciones que ganaran menos de 800, perdón, sobre 800.000 pesos, y 7% para los que ganaran menos de 800.000. Bueno, en ese sentido el gobierno nos ha respondido de que va a aumentar las remuneraciones mínimas de los auxiliares, de los administrativos y de los técnicos. Es otra fórmula, pero efectivamente creo que hubiera sido preferible de que hubiese sido reajustado y fueran remuneraciones imponibles y no fuera de aumentar estos pisos, porque en realidad la persona puede tener un piso un año, pero por ascenso, porque sacó un título, porque sacó un premio, pueda pasar a otra categoría, y por lo tanto tampoco es una remuneración reajustable y permanente. Por esa razón, quiero decirles de que estas 3 organizaciones no hemos firmado este acuerdo, y le solicitamos a los diputados que puedan perfeccionar este porcentaje en el sentido de poderlo mejorar para bien de todos los funcionarios públicos. De todas las regiones en las cuales hoy día la ANEF se encuentra en paro, está muy atento a lo que hoy día está ocurriendo,
y están mirando cómo ustedes van a apoyar a estos funcionarios públicos. Gracias. Gracias, Raúl de la Puente. Quiero decirle que esta notita que me ha hecho llegar el director de presupuesto de aumentar a 6,5 no vale porque no tienen la firma del ministro, así que desgraciadamente no va a poder ser, señor director. Sus deseos los compartimos. Ministra, tiene usted la palabra para cerrar y luego empezar a votar. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que han sido muy válidas todas las opiniones que se han vertido aquí. Creo que a todos los que han intervenido los anima un sentido común de querer, obviamente, mejorar a los trabajadores del sector público. Eso es lo primero que quiero señalar. Quiero señalar además que lo que estamos votando hoy día no solo, presidente, es un protocolo de acuerdo, es un proceso de negociación y de esfuerzo. Y se lo quiero señalar porque detrás de lo que ustedes tienen hubo varios días de trabajo. Le quiero señalar, estuvimos el día 7, el 14, el 20, el 21, el 23, el 24, junto a muchos trabajadores que dedicaron jornadas extensas, jornadas de sus familias, de su trabajo, y que legítimamente acordaron, dentro de sus roles dirigenciales, un contenido junto con el gobierno. Es verdad lo que dice Raúl en términos de que aquí son 15 asociaciones, 12 de ellas, por cierto, legítimamente coinciden en su contenido, y yo le quiero decir que el sentido que anima a este gobierno, por cierto, es seguir trabajando con todos. Eso es independiente y yo no quiero que quede un dejo de duda en esto. Nosotros vamos a seguir trabajando con la NEF, en el caso de Raúl, porque nos ha tocado ya en varias oportunidades tener varios temas comunes. Vamos a seguir trabajando muchas de estas temáticas, pero tenemos que partir. Yo esbozo un riesgo a veces en el legítimo anhelo de querer avanzar a paso redoblado, que me parece muy bueno, pero de caer en el inmovilismo. Y se lo voy a explicar, presidente. Cuando discutíamos el proyecto de ley de trabajadoras de casa particular, y a propósito de la intervención del diputado Boric, legítimamente el diputado Boric planteaba que habían cosas que no estaban. Y yo creo que posiblemente es una ley que nos permitió avanzar mucho, pero que es posible que sigamos trabajando en otras materias. Pero no es posible que esos riesgos de que no sea el escenario que uno quisiera la perfección, nos quedemos a foja cero, porque eso implicaba, en el caso de las trabajadoras, decirles que iban a seguir trabajando 72 horas y el proyecto avanzaba a decirles 45. Entonces, lo que yo creo, presidente, es que sin duda que hoy día se nos abre un abanico de posibilidad de que vamos a seguir trabajando con todas las organizaciones, pero creo que tenemos que partir. Y hoy día hay un muy buen piso, que es este acuerdo, donde hay 12 instituciones, hemos escuchado a Arturo, que hoy día quieren avanzar en estas materias. Hoy día tenemos una muy buena ventana y que, de nuevo, lo que estamos hablando es justamente de respetar lo que legítimamente 12 gremios han esbozado, pero seguirlas trabajando con los 15, en eso no nos perdamos. Y porque además nosotros estamos hoy día impulsando, ya lo decía el diputado Monsalve, una agenda laboral que lo que quiere es fortalecer, obviamente, la titularidad sindical. Y la titularidad sindical implica esto, darle a los gremios, a las bases, la posibilidad de definir sus rumbos. Y eso han hecho hoy día 12 gremios junto al gobierno. Le quiero señalar también que hoy día no solo estamos discutiendo un guarismo, sino que además estamos discutiendo contenidos que son relevantes. Yo solo quiero traer a colación, por ejemplo, el tema del postnatal parental. ¿Cuántas veces fuimos sobre la situación de muchos trabajadores del sector público que hoy día en el mes 3 veían justamente perjudicados sus ingresos, producto justamente de que lo que opera en el postnatal parental para las trabajadoras del sector público es el subsidio, no el concepto de remuneración? Y yo le quiero decir que cuando el gobierno hace un gesto como este, está reconociéndose en su condición de empleador, porque lo que estamos haciendo al decir que lo que va a operar es su remuneración y no el subsidio como en el mundo privado, no es que estemos subsidiando a la trabajadora. Lo que estamos haciendo es obrar como legítimo empleador respecto a ese trabajador. Y yo estoy de acuerdo que hoy día tenemos un desafío enorme como gobierno de seguirnos reconociendo como Estado empleador. Y este es un primer paso. No nos quedemos en la inmovilidad de por querer hacerlo todo, no hagamos finalmente nada. Este es un tremendo primer paso. Le quiero decir además que hoy día también tenemos un desafío en materia de honorarios y contratas. Contratas donde esto no se ha esbozado hoy día aquí sobre la mesa, pero también estamos hablando de la posibilidad de dar ciertas condiciones a las contratas, incluso respecto a la posibilidad de cobrar beneficios como el seguro de cesantía que jamás han estado contemplados. Y de hacer una propuesta país de cómo queremos hoy día que el Estado esté constituido, porque estamos conscientes de que hoy día la integración de contratas y honorarios no nos deja satisfechos y por eso también todo el desafío que tenemos de ir
incorporando gradualmente las figuras de los honorarios. Le quiero decir también que nosotros en materia, así como muchos nos han dicho cuando hemos planteado la agenda laboral, nos ha dicho, ¿y el sector público cuándo? Bueno, ahora es cuando, digamos. Estamos planteando que justamente vamos a avanzar en todo lo que tiene que ver con negociación colectiva y titularidad sindical en el sector público, reconociendo las particularidades de este sector. Y no solo hemos dicho eso, sino que también hemos dicho que estamos avanzando en todo lo que tiene que ver con la tutela de derechos fundamentales. Y esto es re importante porque, y los trabajadores del sector público lo saben, cuántas veces frente a muchas situaciones que cada uno de los trabajadores puede determinar como injustas o arbitrarias, han recurrido a los tribunales laborales, los tribunales laborales se declaran incompetentes. Y hoy día la verdad es que quedan en una situación de indefensión bien tremenda. Lo que nosotros queremos es avanzar en esa tutela de derechos fundamentales y que el día de mañana ningún trabajador del sector público tenga que quedar en esa indefensión. Por lo tanto, lo que hoy día, presidente, yo creo que estamos pidiendo por su intermedio a los señores diputados que aprueben, no solo es un protocolo de acuerdo, es una ventana de muchas oportunidades para los trabajadores del sector público, me refiero a todos, me refiero a todos los trabajadores, sin excepción, y que nos va a permitir sin duda avanzar en lo que también paralelamente vamos a seguir avanzando con el sector privado. Cuando creemos en principios, cuando decimos titularidad sindical, negociación colectiva, tenemos que creerlo también en el ejercicio. Lo que nosotros hemos hecho hoy día es legítimamente ir sobre esos gremios, explorar su voluntad y respetar esa titularidad sindical hoy día. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Vamos a entrar en proceso de votación. Sí, está bien, pero tengo tiempo para votar, diputados, lo acordamos en la mañana y tenemos sesión especial, así que tengo que... Pero la sesión es a las 6. Sí, pero tenemos hasta a las 5 y vamos a votar, estamos a las 5:06. Así que no hay tiempo, luego si quiere, le quedó alguna duda, si brevemente, tenemos 1 minuto, 2 minutos si tienen eso, porque más tiempo no tenemos, diputados. Y si no, la sesión. Ahora, usted... Diputado Sabac me estaba pidiendo que levantaran la mano los que quieren un 6,5, ¿eso lo entendí o no? Muchas manos levantadas, pero bueno. A ver, he pedido que votemos, señor secretario, separadamente el artículo 1, porque igual todas las indicaciones van al número 1. Sí, lo sé, diputado Ortiz, estoy dando la explicación de lo que vamos a hacer. Obviamente que hay que votarlo. Entonces vamos a votar separadamente el artículo 1. Luego tenemos una indicación al artículo, todas al primero, excepto una que va al artículo segundo, ya, que eventualmente pudiéramos también votarlo por separado, de acuerdo a esas condicionantes, y el resto lo votaríamos todo en un paquete al no haber indicaciones sobre el resto del articulado, si les parece proceder de esa manera. Entonces, partimos por la votación en general, señor secretario. Sí. Por eso que he separado la votación del primero brevemente. Señor presidente, votación en general del proyecto. Señor Aguiló. Señor Out. Señor Debussy. Señor Campos. Señor Melero. Señor Monsalve. Señor Ortiz. A favor. Señor Santana. Señor Schilling. Señor Silva. Señor Urrutia. Señor Walker. Señor presidente. A favor. Señor presidente, ha sido aprobado por la unanimidad de los miembros de la comisión. 13. Así entonces, en general, le decimos al diputado Melero que vaya tomando nota porque va a ser el diputado formante un rato más. Y entonces, tenemos varias indicaciones al artículo primero. Todas ellas son inadmisibles porque obviamente no están en nuestra, desgraciadamente, posibilidad, ¿no es cierto?, de colocarlas. Sin embargo, igual las vamos a ir mencionando con 1 minuto para poder... Sí, diputado, tranquilo. Sí, vamos. Lo que pasa es que quiero discutir la inadmisibilidad. Bueno, pero a ver, si usted me escucha, estoy hablando en general todavía. Estoy diciendo que la mesa y el secretario la hemos considerado inadmisible
Voy a ir leyéndola una por una. Si alguien quiere hacer un comentario breve o pedir la inadmisibilidad y que se vote, por supuesto, así estará. Ya. Hay una primera indicación que fue repetida, por lo tanto vamos a sumarla porque es la misma, de varios diputados: Aguiló, Campos, Santana, Silva, 77 Ortiz y 6, la firma no la identifico, que es el número 6, el diputado Auto. ¿Ya? En términos de estar agregando, ¿no es cierto?, un personal adicional para que reciba este reajuste. Brevemente, diputado Out o Campo, o quien quiera, uno de ellos. Brevemente, director, de lo que se trata es de que los funcionarios asociados al trabajo de los parlamentarios tienen un estatus especial, son pagados con dinero público, ya no son dependientes de nosotros. Cada vez que se aprueba la ley de reajuste se les aplica el reajuste, todos los otros beneficios, su aplicación depende de la buena voluntad del Consejo de Asignación. Hasta ahora ha ocurrido, los trabajadores legítimamente demandan que eso que ha ocurrido por buena voluntad sea consagrado en la ley. Esa es la explicación. Obviamente es inadmisible, no tenemos capacidad de aquello nosotros. El punto sí queda hecho en el acta, por favor, para que el diputado informante también lo haga mención en la sala. Sí, pero usted informa que el Ejecutivo recoge y lo va a agregar a su protocolo para estudiar una solución a este tema. ¿No es cierto? ¿Habría ánimo para pedir al Ejecutivo que lo agregue en el protocolo para estudiar este tema brevemente? Sí, no, es que este punto, presidente, el que tiene que informar favorablemente si tiene unos recursos es la Comisión de Régimen Interno de la Cámara. El presidente de la Cámara va a ser requerido por el Consejo de Asignaciones si se dispone o no de los recursos para otorgar un reajuste, que puede ser del 7, del 8, del 10 o del 5. Entonces lo que podemos pero hacer es el que, informe va a tener que evacuarlo el presidente de la Cámara, no el entonces Ejecutivo. podemos hacer que esta Comisión de Hacienda, si les parece, oficie al presidente de la Cámara que considere esta situación con quien corresponda en el Consejo Resolutivo. Está bien, es a la Comisión de Régimen Interno más que al presidente. O a régimen interno, a efecto de hacerle presente Muy bien, la inquietud presidente. de esta comisión en el tema. ¿Les parece? Así se acuerda, señor secretario. Segunda indicación del diputado Lorenzini, que pide que el reajuste no sea aplicable a los sueldos mayores de 4 millones de pesos. Buena intención, buenas ganas, pero no la van a aprobar ustedes, así que al agua. ¿Alguien somete? El diputado Chile pide entonces someter a votación esta indicación. Es que hay dos indicaciones en el mismo sentido para que las unifique. Antes que eso, presidente, yo discuto la inadmisibilidad. Del mismo modo que discuto la inadmisibilidad con la que declaró la siguiente, que es un poco más restrictiva. Quien puede lo más, puede lo menos. Nosotros podríamos perfectamente hoy día rechazar el reajuste, el 6%, y dejar a todos los funcionarios públicos con sus ingresos congelados. Por supuesto no lo vamos a hacer, pero podríamos, nadie nos podría reclamar que no estuviéramos en nuestro derecho. Y si podemos rechazarlo para todos, ¿por qué no podríamos rechazarlo para un subconjunto que está por lo demás definido en la ley? Que son las categorías que estamos planteando, A, B o C, o en el caso de la indicación Lorenzini, a tramo a partir de 4 millones y... 4 millones. ¿4 millones? Perfectamente admisible. No, no es admisible, diputado. Ministra tiene la palabra. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Presidente, me parece desde el punto de vista legal que efectivamente, de acuerdo al artículo 65, número 4, esto, de acuerdo a la Constitución, digamos, esto sería inadmisible, son materias de iniciativa exclusiva de la presidenta, y esto porque afecta las escalas de remuneraciones, y leo explícitamente, corresponde al presidente de la República, iniciativa exclusiva para 65, número 4, fijar, modificar, conceder, aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones. Esto sería una afectación de la escala de remuneración. Caería dentro del 65, número 4, iniciativa exclusiva. Eso, pero la modifica. Bueno, no vamos a entrar en un debate aquí, esto no es debatible, digamos. La mesa comparte el criterio que ha señalado el Ejecutivo.
¿no es cierto? Pero también está en su derecho el diputado Aude pedir la admisibilidad. Votemos, luego podemos refundir ambas indicaciones repitiendo lo que salga, pero entonces votemos la admisibilidad de ambas, que van en una hasta un monto y en otra están sectores, ¿no es cierto? Sí, en realidad son razones distintas. Bueno, ok, las dos son inadmisibles, o sea, está claro, por lo tanto, bueno, sí, ya está indicado. Bueno, vamos a votar la admisibilidad entonces de limitar a 4 millones hacia abajo al reajuste, señor secretario. Indicación 2. Vamos a votar Así la ha pedido admisibilidad. aparte. Estamos votando la admisibilidad. Sí, inadmisible. Señor presidente, A favor de la indicación, en contra de la indicación. ¿Qué? Presidente. Estamos votando la admisibilidad Claro, primero. estamos votando la A admisibilidad. favor que es inadmisible, en contra que es admisible. Muy bien. por tanto, a favor de la mesa, en contra del criterio de la mesa. Entonces la indicación, el artículo... La indicación recae sobre el artículo primero para agregar después del primer párrafo la frase: dicho reajuste no será aplicable a las remuneraciones superiores a 4 millones de pesos. Entonces, las personas que votan a favor del criterio de la mesa, que declaren admisible la indicación, y las personas que votan en contra, entonces en contra del criterio de la mesa. Señor Aguiló. Señor Out. Señor Demurcy. Presidente, brevemente, decir de que, sí, desgraciadamente en esto yo siempre he visto temas que no son objetivos, o sea, a veces se presta para populismo, vi en la reforma tributaria como que en dependiente. votación, Sí, no pero hay- estoy fundamentando el No, voto. es que aquí no estamos, no Estoy es la fundamentando indicación, el es voto. la admisibilidad. Estoy no- diciendo que cualquier no cosa hay. que tiene que ver con recursos Vote, siempre históricamente no ha sido admisible. A mí me encantaría que tal vez esta y otra, si no yo hubiera presentado una indicación en la teoría que yo dije, lo votaría a favor, lo voto en contra porque así se ha votado o sea, a favor porque así se ha votado durante los 8 meses que llevo acá en el Congreso. Diputado señor Campos. Diputado señor Melero. Diputado señor Monsalve. Diputado señor Ortiz. A favor. Diputado señor Santana. Diputado señor Chilling. Diputado señor Silva. Diputado señor Urrutia. Diputado señor Walker. A favor, presidente. Efectivamente, de acuerdo al artículo 65, es facultad exclusiva de la Presidenta de la República la iniciativa en materia de escala de remuneraciones, fijar o modificar las mismas. Señor presidente, entonces... abstención. Se abstiene. Señor presidente, ha sido apoyada la posición de la mesa por... tenemos 9 votos a favor, 3 en contra y una abstención. Ok. Procedamos entonces. ¿Alguien estaba pidiendo la admisibilidad de la segunda indicación? En votación, señor secretario. Sí. Brevemente. Muy breve, por favor. No, si todas son de relevancia, aquí las indicaciones, depende de cada diputado lo haga. Sí, diputado. si la pudiera leer la mesa para poder explicar a qué nos referimos. No, no la vamos a leer toda. No, pues cortita, en menos de ¿La un que párrafo. fundamentaste en la mañana? Sí, pues si es la misma, por eso. No con todo, quiero leer los fallos del Tribunal. Agrégase en el inciso segundo del artículo primero, antes del punto aparte y después de la palabra empleadora, la frase siguiente: ni quienes se encuentren ubicados en los grados A, B y C de la escala única de sueldo establecida en el decreto ley 249 de 1973. Esa es la indicación. Presidente, perdón, y antes de la argumentación, ¿cuál es la recomendación de la Secretaría? Que es inadmisible. ¿Esa es la recomendación de la Secretaría? Lo estoy diciendo, señor diputado. Es que no habían dicho otra cosa antes. No. Quisiera argumentar por varias razones. La primera, y para que quede en acta también, es que ya hay un antecedente con respecto al criterio de igualdad ante la ley. Yo sé que hay dos criterios por el cual se trata, por un lado, de inadmisibilidad y por otro lado de inconstitucionalidad. Son argumentos distintos. El primero, con respecto a la igualdad y ese principio de igualdad, ya esta misma comisión, a través de la ley 20.780, en 52 bis, manteniendo la tasa impositiva precisamente para los grados A, B y C de la escala única, los mantuvo distintos, por lo tanto ya dejaría de ser inconstitucional, que es un argumento que se esgrimió previamente y eso fue impulsado por el propio Ejecutivo. Por lo tanto, eso no es la diferencia. Esto tiene que ver con el principio de constitucionalidad, no con el principio de admisibilidad. Y con respecto a la admisibilidad, acá en ningún caso se está
fijando un salario o una remuneración, que es el argumento que señala la ministra por su intermedio presidente, que lo establece el artículo 65 del inciso 4, numeral 4 de la Constitución, porque acá lo que estamos haciendo es manteniendo una remuneración, no se está ni asignando, porque vulneraría nuestras atribuciones, ni tampoco se está disminuyendo, ni tampoco fijando, sino solamente que el propósito de esta ley quede sin efecto para aquellos funcionarios que están descritos en la escala A, B y C. Y agregando a eso, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso expresa y habilita que declara admisibles las indicaciones que tengan por objeto aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas por la materia que haya propuesto el presidente de la República. Es exactamente lo que nosotros queremos decir y es para la cual la Constitución y nuestra ley orgánica nos habilita. Por lo tanto, no escapemos y no ocupemos el argumento del artículo 65 para esgrimir algo que nos compete directamente a nosotros y a nuestros bolsillos, porque serían 500.000 pesos mensuales más que recibiríamos tanto nosotros, subsecretario, presidenta y ministro. Y por último, tampoco violenta la exclusividad de iniciativa respecto a la administración financiera presupuestaria los artículos 5 y 6 del decreto de ley número 1263 del 75 sobre la administración financiera del Estado, fijan su propio ámbito de aplicación. De acuerdo a ello, el programa presupuestario asigna prioridades y montos globales y es contenido en un sistema de administración financiera y por lo tanto, por administración de fondos se entiende proceso consistente a la obtención y manejo de los recursos financieros del sector público y de su distribución posterior. Así lo ha fallado también el Tribunal Constitucional, Constitucional en su sentencia rol número 1867, una disposición que excluye determinados empleados públicos de un beneficio pecuniario no estaría interfiriendo en la iniciativa presidencial respecto de la asignación presupuestaria ni la administración de los recursos públicos. Gracias, es por diputado. esas razones que invito a que no nos escudemos en la inadmisibilidad para dar una señal clara de que aquí no queremos arreglarnos nuestros propios bigotes con el reajuste del sector público, porque serían 500.000 pesos mensuales para cada uno de nosotros para el próximo año. Y que sería un tercio de lo que se necesita para reajustar el 0,5 que están pidiendo los mismos diputados de distintas bancadas. Votación, señor secretario, los que votan a favor votan Señor presidente, la ante la votación, inadmisibilidad y los que votan en contra votan la admisibilidad. Señor secretario. Señor presidente, en votación entonces la indicación que usted procedió a leer. Las personas, los diputados que votan a favor, por supuesto, están votando a favor del criterio de la mesa, declarar inadmisible, en contra del criterio de la mesa. Señor Aguiló. Totalmente a favor de la argumentación que ha presentado el diputado Jackson, por tanto contra. Contra la mesa. Señor Out. Contra. Señor Demusi. Señor Campos. Señor Melero. Señor Monsalve. A favor. Señor Ortiz. A favor. Señor Santana. A favor. Señor Schilling. A favor. Señor Silva. Señor Urrutia. A favor. Señor Walker. A favor por la misma disposición constitucional de ese tema. Señor presidente. Se ratifica la inadmisibilidad. Entonces, vámonos a favor. En el artículo primero también tenemos de varios diputados, diputado Morano en cabeza, respecto, por favor, diputado, ningún trabajador o trabajadora que tenga derecho a percibir los beneficios del presente proyecto en sus remuneraciones de diciembre cambiará de tramo o dejará de percibir los demás beneficios señalados como bono de escolaridad, fiestas patrias, por efecto de la aplicación del reajuste establecido en la misma ley. Obviamente ha sido declarada inadmisible. Lo que sí creo que es un buen tema que pudiera recoger el Ejecutivo, ¿no es cierto?, para poder a posteriori, ¿no es cierto?, darle una vuelta. ¿Alguien plantea la admisibilidad de este tema? Señor Morano, solamente tiene un minuto para 30 segundos, esta indicación. presidente. Yo creo que en la propuesta, en el proyecto de ley, el criterio que está es ser equitativo con todos los trabajadores en todo momento. Y por un error de redacción, a mi juicio, eso no se produce, porque una persona que va a cobrar el bono en diciembre porque gana 660.000 pesos, el mismo bono no lo va a poder cobrar en marzo porque subió de sueldo. Y ese no es el criterio, no puede ser el criterio de la ley. Legislar con una letra pequeñita que nos diga a los trabajadores, oiga, pero si yo lo cobré en diciembre, sí, pero ahora en marzo no le toca. Yo creo que simplemente es un error de redacción. Si es así, y si no es que se quiera legislar reservadamente el no reajuste, yo creo que es absolutamente admisible porque no genera ningún gasto adicional al que la propia ley ya contempla. No está generando gasto adicional.
Gracias, presidente. Gracias, diputado Morano. Ministra, 2 segundos, por favor, porque estamos en los tiempos. Sí, señor subdirector. Perdí un segundo. Este tema fue resuelto en la redacción del proyecto porque las líneas de corte se reajustaron en un 8% y las asignaciones se reajustaron en un 6%, por lo tanto ese 2% sirve de colchón para que la gente, cuando se le aplica el reajuste del 6%, no vaya a cambiar de tramo. Eso en los términos prácticos. Ahora, en términos de la admisibilidad, nosotros consideramos que podría cambiar la cantidad de beneficiarios de cada bono, por lo tanto en ese sentido consideramos que es inadmisible, pero consideramos que el problema de fondo estaría más bien resuelto. Gracias, señor Rodríguez. No vamos a hacer debate, diputado Morano. Bueno. Una persona que cobre en diciembre un bono no lo va a cobrar en marzo. Tiene toda razón. No tiene nada que ver con tiene toda razón. No tiene que ver con el piso. Bueno, yo lo que le propongo, diputado Morano, es que de aquí a la sala, ¿no es cierto?, se junte con ellos. Ya, que se vota la admisibilidad, queda nulo. Queda nulo. Yo lo que le estoy ofreciendo es que de aquí a la sala puedan conversarlo, quede flotando, ¿no es cierto?, y lo vean allá. Ahora, si usted pide que se vote la admisibilidad, la votamos, pero ahí muere el tema. Entonces se retira la indicación, pero queda el compromiso de verlo, porque si es un error, ¿no es cierto?, habría que corregirlo, si no, obviamente es inadmisible, pero me queda la duda de lo que dice el diputado Morano, sería bueno de aquí a la sala echarle una discusión. Luego tenemos otra indicación que claramente también es inadmisible, donde agrega una parte de nuevos trabajadores al reajuste, que son aquellos contratados por el Código del Trabajo en el artículo 3 de la Ley 18.918. ¿Esos cuáles son? Diputado Morano, diputado Walker, es igual que el anterior, pues está agregando nuevos funcionarios, la intención está clara, pero no sería admisible. Y por último, tenemos una indicación que esta sí le ha tenido que declarar inadmisible, pero me gustaría que pidieran la admisibilidad, donde se sube el guarismo de un 6 a un 6,5%. Creo que esto es de toda justicia. ¿Alguien pide que se vote la admisibilidad, por favor? Nadie pide que se vote la admisibilidad. No quieren los muchachos. Diputado Walker, diputado Ortiz, diputado Lorenzini, ha sido declarada inadmisible vuestra indicación. No hay apoyo popular. Por lo tanto, en votación el artículo 1, sin las indicaciones que han sido todas declaradas inadmisibles, señor secretario. Señor presidente, en votación en consecuencia el artículo 1 del proyecto. Señor Aguiló. A favor. Señor Out. Artículo 1. Artículo primero del proyecto. Señor Demusi. Con aumento un 6,5. 1, sí. Señor Campos. Señor Melero. Señor Monsalve. Señor Ortiz. A favor. Señor Santana. Señor Schilling. Señor Silva. Señor Urrutia. Señor Walker. Presidente, yo voto en contra del guarismo del artículo 1, voy a fundamentar mi voto. Estoy actuando por mandato de los 22 diputados de la democracia cristiana que adoptaron un acuerdo de votar en contra. Habíamos hecho una propuesta de un 6,5, apoyando la propuesta de los trabajadores públicos representados por la ANEF. En una semana el gobierno aumentó su propuesta de un 3% a un 6%, pero parece que hay razones que desconozco que impiden llegar a un 0,5% adicional. Lo lamento, espero que el gobierno pueda llegar a este 0,5% adicional en la sala. Como eso no ha ocurrido, vota en contra en mandato de lo acordado por todos los diputados de la democracia cristiana. Señor presidente. Bueno, la verdad es que también voy a fundamentar mi voto, ni siquiera por mandato de la bancada. Estos son temas que van más allá de los equipos y los partidos de gobierno. Creo que el gobierno se equivoca absolutamente. Me parece recordar los últimos
17 años viendo esto mismo, da lo mismo que sean los ministros del gobierno que sean, estamos hablando de medio punto que no afecta en nada, como lo dijimos en la mañana, me parece un lamentable error, algunas veces hemos discretado con la ANEF, el año pasado y otros que se quedaron cortos sus negociaciones, hoy día recogieron el sentir de sus empleados y por lo tanto voto en contra y con mucha seguridad, señor secretario. Señor presidente, sometido a votación la disposición del artículo 1 ha sido aprobado por 10 diputados en contra, 10 diputados a favor, 2 en contra y una abstención. Así se aprueba. En votación todo el resto de los artículos, señor secretario, en una sola votación. Señor presidente, entonces en votación todo el resto del articulado hasta su artículo final. Señor Aguiló, señor Out, señor Demusí, señor Campos, señor Melero, señor Monsalve, señor Ortiz, señor Santana, señor Schilling, señor Silva, señor Urrutia, señor Walker, señor presidente. A favor. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Tenemos una indicación, por favor, no hemos terminado la sesión, diputado Santana, si nos permite, no hemos terminado todavía. Tenemos una indicación que es para agregar un artículo nuevo, que obviamente es inadmisible, pero nos gustaría que lo recogiera la señora ministra, porque tiene que ver un poco con el Ministerio del Trabajo, que es el periodo durante el cual los funcionarios hagan uso del permiso postnatal parental del artículo 6 de la ley 20.545, se considerará como efectivamente trabajado para efecto del cálculo y pago de la asignación de antigüedad. Esto está pedido por el diputado Ortiz, Walker, Lorenzini, Proboste, Morano y número 14, que no identifico la firma. Nos gustaría que le dieran una vuelta a esta indicación que parece razonable. Sí, señor Rodríguez. Como en el protocolo de acuerdo con las asociaciones de funcionarios se acordó legislar en el 2015 sobre la extensión del permiso postnatal, nosotros podríamos analizar incluir este elemento en ese proyecto, porque es del permiso postnatal. Entonces podríamos tomar el acuerdo, incluirlo en acta, que se va a incluir, ¿no es cierto?, en el análisis que haga durante el próximo año, para que quede en el acta, señor secretario, que quede en el acta. Perfecto. Diputado informante, diputado una pregunta. Melero. ¿El protocolo que ha firmado el gobierno con las organizaciones queda en el acta de la discusión presupuestaria? Me parece un buen punto, si les parece lo incorporamos como parte del acta, obviamente no es la ley, pero como parte del acta parte de la discusión. ¿Les parece, señores parlamentarios? Así, incorporar a los antecedentes del debate el protocolo de acuerdo. No, estamos todos siguiendo la lista uno por uno. Pero así corresponde según la lista que me dice el secretario. Sí. Es así. Lo que pasa es que le tocaba al diputado de Musí, pero ha resignado porque no puede, y el que sigue la lista es el diputado Melero. Habiéndose concluido la sesión y agradeciéndole, ministra, señor director de presupuesto, yo sé que aquí está más entretenido que en el Senado, puede ir al Senado allá con calma, con buena tiza, sentarse a escuchar, y esperamos verlo de vuelta un ratito más en la sala. Agradecemos también a los gremios, a la ANEF, la CUT que nos han acompañado, y habiéndose cumplido el motivo, con un 6,5 de reajuste en nuestra esperanza de idea que de aquí a la sala trataremos de convencer, se levanta la sesión.